Sí, ¿cómo les va? Hoy vamos a iniciar el desarrollo del primer módulo de esta tecnicatura en gestión y producción apícola. Todo lo que hace a la presentación del temario de este módulo, mis datos personales, mis antecedentes profesionales en la actividad, los trabajos que van a tener que desarrollar ustedes para cumplir con este módulo, al igual que las características que hacen a la evaluación, todo ese material ustedes los van a recibir. Por eso, fundamentalmente por una cuestión de tiempo, voy a empezar a desarrollar, aunque sea brevemente, cada tema. Cuando uno habla de un poco la introducción a la apicultura, tengo que terminar comentando un poco el porqué de esta tecnicatura. Desde siempre el apicultor práctico, por un lado, el teórico, por el otro, fueron transitando un tanto, digamos, caminos distintos. Fueron muchos los intentos que se hicieron por profesionalizar a la actividad. La Universidad Nacional del Litoral lo entendió así y es por eso que iniciamos hoy esta tecnicatura, para que quien se dedique a la producción, quien se dedique al asesoramiento, pueda llegar a tener a través de esta tecnicatura esa querida y tan ansiada conjunción de lo que es la práctica y la teoría. Esto, dicho así, en los años de buena producción quizás no hay una diferencia en cuanto al rendimiento. Sí la hay, y mucha, en años como este, en donde el rendimiento a nivel país fue malo, y bueno, son en estas circunstancias puntuales, insisto, para este año mala, es donde quien es un profesional de la apicultura marca una diferencia abismal con quien tan solo es un práctico de esta actividad, incluso a veces hasta desechando un poco toda la investigación que se hace en este tema. Por eso esta pequeña introducción al módulo es quizás un poco más el fundamento, el argumento del por qué esta tecnicatura. Del primer tema que les quiero comentar algunas palabras es un poco sobre la historia de la apicultura, un poco lo actual, y en función de eso algo de las perspectivas. En este tema, en todo lo que es la parte de historia, en el material que ustedes reciben lo tienen en detalle. Voy a comentar algo muy breve, y es la apicultura desde que el mundo es mundo, un poco allá en el comienzo, donde bueno, se extraía todo en forma de los panales silvestres, y bueno, después cuando las poblaciones empezaron a ser nómades, estaba resuelto ese tema. La diferencia, el punto, digamos, de inflexión lo marca allá por el año 1850, 1860, donde, digamos, esa apicultura hasta ahí, digamos, hecha en forma silvestre, se le empieza un poco a criar las abejas en cajones. Ahí surgió los marquitos móviles, para luego darle lugar al recambio de esos marquitos. Se empezó a introducir el tema de los panales.
se lo fue de a poco perfeccionalizando, luego se le empezó a dar más volumen, consecuencia de eso se lo empezó a comercializar, y bueno, avances tras avances, se llega a estos momentos. Si uno hace un poco un resumen, y quiero detenerme en este momento de la apicultura. Si uno hace un resumen de los últimos 30, 40, 50 años, hablando de precio, les tengo que decir que bueno, con pequeños altibajos, el precio no tenía grandes variaciones. Si un precio histórico uno tiene que decir, tenemos que estar hablando de 80 centavos de dólares. En todas esas décadas, cuando se hablaba que la miel subía o bajaba su precio, estábamos hablando de 2 o 3 centavos arriba, 2 o 3 centavos abajo. En esta campaña que pasó, más allá del tema de la devaluación, se dio un hecho coyuntural en el que el precio se duplicó en dólares. Entonces, para dar un ejemplo concreto, un tambor de miel que hace 14 meses atrás no llegaba a 300 pesos, hoy ese mismo tambor de miel hay que estar hablando de un valor superior a los 2.000 pesos. Si uno analiza los motivos por el cual la miel tiene ese precio hoy, un análisis muy pequeño da para interpretar que es una situación totalmente coyuntural. Y digo esto porque ese precio hoy, entre otros tantísimos motivos, se está formando porque en otros países del mundo la cosecha falló. El principal productor exportador del mundo, China, hoy está castigado. Digamos, se dan un montón de causas para que ese precio hoy de 2 dólares, estoy hablando de miel siempre a granel, contra los 80, 85, 90 centavos de dólar precio histórico. Y bueno, se da por los inconvenientes que hubo en todo el resto del mundo que produce miel. Entonces, eso hace a que la coyuntura en este caso nos favorezca. En una situación tan ventajosa, pero a su vez puntual, es qué hacer. Nosotros, incluso la gente que está trabajando con nosotros, consideramos, y es lo que estamos llevando adelante, es para la gente que está recién iniciándose o que tiene pocas colmenas. Y bueno, la sugerencia nuestra es, armar una infraestructura lo mayor posible. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando, les dije en el inicio, 14 meses atrás un tambor de miel no llegaba a los 300 pesos y hoy supera los 2.000, son momentos que en el bendito y querido canje de material, todos los insumos de apicultura, todos, si uno tiene que estar hablando de un promedio de aumento, ese promedio de aumento no supera el 100, el 200%. Y vuelvo al precio de la miel, de 300 pesos a 2.000, considero que es el momento ideal para lo que dije en el comienzo. Quien está en el inicio, quien tiene 100, 200 colmenas, a armarse de todo lo que va a necesitar en 2, 3, 4 años, me refiero a material, me refiero a extractores, a sala de extracción,
Porque esta coyuntura, insisto, que hoy, por los motivos que les dije, nos favorece, cuando la cosa sea la inversa, que, por ejemplo, el precio se dispare en otros países del mundo, porque en el nuestro la cosecha falló por cuestiones climáticas, o el país recibe un castigo como lo recibió China, entonces vamos a estar obviamente en la vereda de enfrente. Por eso, en esta situación, en este momento, como tómenlo como un comentario, como una sugerencia, incluso el grueso de la gente, el planteo que está haciendo es ese, es reinvertir en todos los insumos que en el plazo inmediato e incluso en el mediato va a necesitar. Con esa situación actual, si uno tiene que hablar de futuro, y bueno, para quienes hace muchos años que estamos en esto, en mi caso ya más de 3 décadas, siempre fue el enfoque que le hemos hecho en los años buenos, sea en producción, sea como en en precio, ir acrecentando la empresa lo más que se pueda para que, bueno, los malos que siempre están, que siempre van a venir, uno tenga una cierta solvencia, uno tenga un cierto resto para poder realmente afrontarlos bien. Este tema también en los apuntes que les hemos hecho llegar también está desarrollado. Lo que les quiero decir en el temario de este módulo, lo que les voy a ir comentando, obviamente sobre la base de lo escrito que reciben, es tratar de darle las cosas que precisamente no están escritas ahí. Fundamentalmente experiencias propias y de la gente que trabaja con nosotros. Por eso, para redondear esto, vuelvo a lo mismo. Este año, de esos espectaculares que quizás por década aparecen 1 o 2 veces, nuestra sugerencia es esa, tratar de fortalecer la empresa, sea pequeña, sea grande, para los años próximos, que obviamente nadie sabe qué puede pasar. Les voy a comentar algunas cositas sobre el punto que sigue, que son las regiones apícolas del país. Para la apicultura, fundamentalmente para lo que es producción de miel, para lo que es producción de material vivo, para lo que es producción de polen, el 80, incluso diría hasta un poquito más, el 85% de lo que es la producción en estos 3 temas lo da el lugar. Con un lugar excelente y con un manejo mínimo, la producción está, a no ser años con adversidades climáticas graves, la producción está asegurada. Cuando uno tiene que hablar de regiones apícolas, por ejemplo, cada zona tiene su fuerte. Si uno habla de las provincias del noroeste, por ejemplo, si uno habla de Tucumán, consecuencia de que ellos tienen una primavera climática temprana, obviamente eso favorece, lo vamos a ver en los módulos siguientes, a todo lo que es la multiplicación del colmenar. Si uno habla de todo lo que es la zona centro del país, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
por el tema de la floración intermedia. En esto estoy hablando de noviembre, diciembre, enero, son lugares a donde, bueno, el grueso de la producción en esos tres temas que les comenté en el inicio: producción de miel, producción de polen y producción de material vivo. En esas 3 o 4 provincias el grueso pasa obviamente por la parte de producción de miel. Si uno va, por ejemplo, en la zona de Santiago, para ellos el fuerte, lo que es en La Pampa, la producción de miel, para ellos el fuerte es la producción de polen. Si uno se va a la parte centro-sur de la cordillera, el fuerte para ellos es la producción de propóleo, por, desde luego, el tipo de vegetación que tienen. Bosque es sinónimo de propóleo de calidad. Y en eso, digamos, yendo un poco a todas las regiones del país donde la temperatura de piso, digamos, en primavera-verano estamos hablando de 20 grados para arriba, son zonas aptas para sea producción de miel, sea producción de polen o sea producción de abejas, en definitiva. Por eso, dentro de ese contexto, en cada lugar puntual de esas regiones apícolas que marca el programa, a lo que hay que apuntar, lo que en definitiva hay que buscar, y este tema lo vamos a desarrollar allá por el 4º o 5º módulo, obviamente con mucho mayor detalle, es que ustedes tienen que buscar una zona donde, digamos, pueden obtener en ese mismo lugar, sin la necesidad de mover colmenas, los 3 productos. Por ejemplo, en la zona centro del país, campo típico con algo de monte natural. Ese monte natural se traduce en un despertar de la colmena de la invernada temprana. ¿Por qué? Porque todo lo que es monte natural, sea chañar, sea algarrobo, sina, es de floración temprana. Eso se traduce en una entrada de néctar temprana, pero no tanto en lo que va a ser en la producción de miel futura, sino para esa colmena ubicada en ese lugar donde tiene monte natural temprano. La colmena se empieza a mover temprano, sale del estado de latencia, digamos, en el que estuvo en el otoño-invierno, y eso le permite una colmena en ese lugar a iniciar una reproducción temprana sin la necesidad de tener que estar moviendo la colmena dentro del país, como sería el ideal ir a Tucumán, como va el grueso de la gente. En ese mismo lugar donde la colmena se empezó a reproducir, digamos, temprano, estoy hablando de la zona centro del país, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Entre Ríos. Normalmente hay pradera, sea pradera natural, sea una pradera artificial. Donde es el campo natural, que todavía no tiene un trabajo intensivo, normalmente va acompañado del Melilotus, que es una especie melífera por excelencia. Y con eso, o si existe, por ejemplo, una pradera artificial, base alfalfa, si es con una monarca o con una CUF 101, tanto mejor. Eso le va a permitir, digamos, una buena producción de miel. Y si a su vez esa colmena en ese lugar
donde tiene monte natural y luego esa pastura natural o bien artificial, eso lo va a beneficiar y mucho en el post cosecha. Eso lo va a beneficiar muchísimo en el post cosecha, porque no solo que pueden obtener una pequeña pero significativa producción de miel allá por el febrero-marzo, sino que lo que es tanto o más importante que eso, esa colmena en ese lugar con esas características va a tener una condición ideal en todo lo que hace a la preparación de la colmena para la invernada. ¿Por qué? Porque luego de la cosecha, del grueso de cosecha, estoy hablando en la zona centro del país, que en promedio estamos hablando de mediados de enero, fines de enero lo sumo. De ese fin de enero al inicio de los primeros fríos, en esos 2 meses y medio, siempre hay algo de entrada de néctar. Si es un monte natural, hay buena entrada de polen, y eso hace que la abeja que nazca en febrero-marzo es la que va a tener que pasar el otoño-invierno, sí o sí. Entonces, esa abeja que nació en esa situación, con buena entrada de néctar natural y muy buena entrada de polen que lo da el monte natural, eso hace que nazca una abeja fuerte, una abeja vigorosa, lo que les va a permitir, insisto, pasar el otoño-invierno por más crudo que éste sea. Si la colmena está ubicada en un lugar donde solamente tiene pradera, y bueno, se va a caer en un problema doble. Primero, en el inicio de la primavera, todo lo que brinda el monte natural, sea entrada de néctar, sea fundamentalmente entrada de polen, uno lo tiene que suministrar en forma artificial. Y dentro de los sustitutos de la miel, por ejemplo, el agua y azúcar es simplemente, como lo dice la expresión, un sustituto. ¿Por qué? Porque agua y miel tienen un porcentual mínimo de todo lo que hace a los nutrientes que tiene la miel. Por eso, estar alimentando en primavera con agua y azúcar es simplemente estar alimentando, no brindándole una correcta nutrición. Y después caemos otra vez al problema, como les decía recién, de febrero-marzo, en el lugar donde no hay monte. Toda la preparación de la colmena para esa invernada se tiene que hacer en forma artificial. Existen los sustitutos de polen, no es lo mismo el polen artificial, y caemos también en el tema de esa pequeña entrada de néctar que tiene el monte natural. Al no existir, obviamente otra vez hay que estar dando agua y azúcar. La abeja que nace en febrero-marzo, alimentada en base a agua y azúcar y a un sustituto de polen, es una abeja totalmente débil, normalmente no pasa el invierno, y eso lo vamos a ver en la parte de reproducción. Esa abeja, al morir, desde luego más temprano, estoy hablando de junio-julio, la colmena no alcanza a llegar a la primavera, donde la temperatura nuevamente comienza a elevarse, y bueno, esa colmena, el grueso de esas colmenas mueren en pleno invierno, y uno va y ve que tienen alimentos, están bien protegidas, están bien invernadas, pero el grueso de la falla pasó por ese lado. Insisto, porque el tema es básico. Cuando la alimentación de febrero, marzo no es natural, se cae siempre en ese problema. Distinto es el caso cuando, con una buena alimentación en base a la entrada natural de néctar y en base a polen natural, uno las estimula para una mayor postura, pero siempre con el respaldo del néctar natural
y del polen natural. La incentivación es simplemente para que, si en forma natural una colmena entra al invierno, por ejemplo, con 15.000 abejas, la incentivación vía jarabe, agua y azúcar, jarabe de incentivación, es simplemente para que, en vez de entrar, insisto, con 15.000 abejas a la invernada, entrar con 20, 25.000. Pero, por eso, para terminar un poco este tema, todo lo que es regiones apícolas del país, en cada zona tiene su ventaja. Le dije hoy algunas para el inicio de la temporada, otras para el pleno pico de producción de miel, otras para el final. De ahí que un poco se origina todo lo que es la transhumancia en apicultura. Lo ideal es a lo cual tiene que apuntar cualquier productor, cualquier asesor, es en ese mismo lugar tener los 3 periodos cubiertos: la parte de reproducción, la parte de multiplicación en el inicio de la primavera, obviamente la parte de producción de miel, y lo que es tanto o más importante, el post cosecha, para la preparación de esa colmena para la invernada. Después, eso lo vamos a ver en otros módulos, todo lo que es el manejo en función de estas 3 épocas del año en lo que hace a la oferta floral. Pero lo otro es un manejo, es simplemente cómo ayudar a esas 3 situaciones para una situación buena convertirla en ideal. En un lugar malo, donde esas floraciones no existen, y bueno, por más trabajo que se les dé, por más cuidado que se les brinde, no va a servir absolutamente de nada. Este tema, lo dije en el comienzo, también está desarrollado en el apunte para quienes por ahí no me hayan seguido, o bien cuando nos encontremos en los exámenes en junio, julio, desde luego, cuanta duda o consulta, bueno, nos planteen, ahí estaremos. El tema siguiente es cómo iniciarse en la apicultura. En esto, la sugerencia que siempre hacemos es arrancar con pocas colmenas o núcleos, después vamos a ver las diferencias, para llegar realmente a ser un empresario, y no el paso al revés, arrancar con muchas, porque en el grueso de los casos, el que se inició con muchas termina sin nada. Y esto lo digo porque este es una actividad, es en definitiva un oficio, digamos, con características distintas, pero común a cualquier oficio. Con esto quiero decir que le va un año y medio, lo mínimo, una campaña de aprendizaje. Por eso el arrancar con, nosotros siempre sugerimos entre 10 y 20 colmenas o núcleos, para que en ese año cumplan el ciclo completo y fundamentalmente, más allá de aprender, comprobar para cada uno de ustedes si la actividad es para ustedes. Pasado ese año donde a la colmena la criaron, donde vieron todo lo que hace a la multiplicación, donde vieron todo lo que hace al control de plagas y enfermedades, donde vieron todo lo que hace a la cosecha y todo lo que es el post cosecha, luego de ese periodo de 11, 12, 13 meses,
es la única forma que les va a dar los medios reales para evaluar en base a la experiencia personal cómo y en qué magnitud seguir. Básicamente, para arrancar, son dos formas y podría haber otra tercera, que es la casa de enjambres. Una es, digamos, la más fácil, que es a través de la compra de núcleos. Eso en el módulo correspondiente lo vamos a ver en detalle. La ventaja de iniciarse de esta forma es que para quien toma contacto por primera vez con las abejas, se va a encontrar con un núcleo donde son 3, 4, 5 marquitos de abejas, y hasta que se vaya un poco acostumbrando a esto, desde luego siempre es más fácil ese contacto con 3, 4 mil abejas que puede tener un núcleo y no una colmena con una población de 25 o 30 mil abejas. Eso ya les digo, cómo criarlo, cómo desarrollarlo, cómo convertirlo en colmena en esa primera campaña que la inician allá por septiembre, octubre. Y para quien elige este camino, pueden darse por hechos que a la cosecha, a ese núcleo lo convirtieron en colmena. Como todas, podrá haber, les dije hoy, entre 10 y 20 colmenas, en este caso 10 o 20 núcleos. Habrá núcleos de cola que van a quedar igual, algunos por ahí se puede morir. El promedio va a ser que a ese núcleo comprado en septiembre, octubre, a la cosecha en diciembre, enero lo hayan convertido en colmena. Y habrá algunos de esos núcleos que incluso le pueden llegar a sacar miel. De esa forma, hicieron experiencia en todo, en la crianza, un poco a veces también en la multiplicación, en el control de plagas y enfermedades, y para las colmenas, los núcleos, en este caso de punta, pueden hacer una pequeña experiencia en lo que es la cosecha. La ventaja de iniciarse con este sistema, de esta forma, es que para quien arranca, por ejemplo, en esta primavera próxima, septiembre, octubre, el problema de la cosecha, todo lo que eso implica, lo va a tener recién para la campaña siguiente. Es realmente, una forma para iniciarlo sin el apuro del ingreso económico en lo inmediato. Inicio a través de núcleos implica que la próxima cosecha no van a sacar nada, y obviamente eso pasa todo para la segunda. La otra forma de iniciarse es a través de la colmena. En esto, por una cuestión de precios, conviene comprarlas ya en esta época. Obviamente el precio es menor que una colmena comprada en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque el riesgo de quien la compra en esta época del año va por su cuenta hacerla pasar el invierno. Quien la compra en septiembre, octubre, en un par de meses ya está en condiciones de cosecharla. Es la ventaja de este sistema, y es que colmena que compró en septiembre, octubre, a los 2 meses ya le genera ingreso. La desventaja viene un poco consecuencia de eso, que a los 2 meses de iniciarse en la actividad, estamos hablando siempre de esta etapa de aprendizaje, y a los 2 meses de arrancar ya se encuentra con otro problema más, que es el tema de la cosecha. No es un problema, pero sí le va a demandar una pequeña infraestructura para poder hacerla. Todo pasa desde luego por la situación de cada uno. Para quien necesita un ingreso
un tanto más inmediato, obviamente el camino de cómo iniciarse es la colmena. Para quien lo proyecta en un plazo mayor, desde luego el camino es los núcleos. La sugerencia nuestra, siempre decimos lo mismo, es vía núcleo. Vía núcleo porque es una actividad, dije en el inicio, distinta a cualquiera, necesita ese periodo de adaptación, necesita una etapa donde hay que ir armándose de un montón de insumos, y bueno, entonces vía núcleo, buena parte de las cosas la van a necesitar para la campaña siguiente. Vía colmena, quien arranca en un par de meses, ya en noviembre tiene, bueno, la cosecha encima. La otra forma, que no es una tercera forma de iniciarse, sino en definitiva es una variante de estas dos que les comenté, que es la caza de enjambre. La caza de enjambre, bueno, hay mil teorías sobre el tema de cómo cazarlos, de cómo atraerlos. La más sencilla y segura a través de la historia es un piso, un alza, los marquitos, 2 o 3 marquitos con cera vieja, el resto para completar la cámara de cría con una tirita de cera estampada. Eso se deja en el campo, y para darle un promedio de la posibilidad de captar enjambres de esa forma, y les digo, sobre 10 cajones que se dejan así en el campo a mediados de la campaña, o a lo sumo en el final, son 7, 8 enjambres que se cazan. Luego de este paréntesis les voy a mostrar algunas fotografías un poco para ilustrar esto que les estoy diciendo. Sí, en el tema de enjambres, si bien en este momento lo estamos planteando como una forma de iniciarse, esto tiene cabida también para la gente que ya está en la actividad. Insisto en lo que les decía un par de minutos atrás. Cuando uno habla de caza de enjambres, estamos hablando de el material que queda en el campo y la abeja que entra por sí misma. Por ahí hay mucho escrito sobre este tema en el sentido de introducirlos, pero una cosa que no da resultado, porque cuando uno analiza el porqué de un enjambre, por qué sale un enjambre, en el apunte está detallado, es por falta de lugares, colmenas que están a pleno rayo del sol, colmenas que fundamentalmente están enfermas, sea lo que americana, sea lo que europea, sea cría yesificada. Entonces, esa abeja de esa colmena, un poco la defensa que tiene contra esas enfermedades en un nido infectado es irse. Ahora, ese enjambre se va de esa colmena por las causas que les comentaba recién, y bueno, se posa o se cuelga, por ejemplo, en un árbol. Si uno va, descuelga ese enjambre y lo introduce en una cámara de cría, si ese enjambre aún no decidió el lugar definitivo a donde irse, es muy probable que quede. Caso contrario,
si ya tiene decidido a dónde ir, uno lo puede incorporar 1000 veces, que 1000 veces se va a ir. Por eso, cuando hablamos de caza de enjambres, hay que asociarlo a que el enjambre entre en forma natural. Y es increíble, la cantidad de enjambres que se cazan de esa forma. Del material que se reparte en el campo para cazar enjambres, les dije hoy, al finalizar la campaña, un 60, un 70, hasta un 80% en promedio ingresa solo. En la primera fotografía que están observando, es un poco lo que les decía recién. Ese enjambre colgado en esa rama, si aún no decidió a dónde ir a hacer su nuevo nido, tiene sentido el incorporarlo en forma artificial a una cámara de cría. Si ya decidió dónde ir, este trabajo va a ser totalmente inútil. Yo les dije, en el material a dejar en el campo es fundamental que estén los 10 marquitos en la cámara de cría. ¿Y esto por qué? Porque un enjambre donde ingresó en un material va a buscar siempre el lugar hueco que tenga en la cámara. Ahí en una fotografía luego vamos a proyectar, está el caso clásico que les digo, cuando ese material, esa cámara de cría, no tiene los marquitos, estoy hablando los 10 marquitos. Se va a colgar en el techo, hacen todos panales falsos, y bueno, eso después se traduce realmente en un inconveniente porque bueno, hay que romper todo para acomodarle esos 10 marquitos. Por eso el ideal es, de los 10 marquitos que sí o sí hay que poner en la cámara, 2 que sean con cera vieja, estoy hablando cera de 3 o 4 años, que es la cera que va a atraer al enjambre, y los otros 8 marquitos completar la cámara, insisto, en lo posible con cera estampada. Digamos, esta combinación entre cera vieja, la de los 2 marquitos, eso sirve para atraer el enjambre, y completado con 8 marquitos de cera estampada, esos 8 fundamentalmente se colocan de esa forma para evitar que ese futuro nido no tenga problemas de polilla. En esto, como sugerencia para quien use este medio para iniciarse, o bien para quien ya esté en la actividad para acrecentar el colmenar, un poco la sugerencia es que cada enjambre que casen de esta forma, previo a llevarlo al colmenar definitivo, la sugerencia es dejarlo a ese enjambre en un lugar aparte, sería algo así como un lazareto, para que en un mes y medio, hacer un examen si esa colmena no está enferma. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a la causa por la cual se origina un enjambre, yo les dije, una podía ser el problema sanitario. Si ese enjambre viene de una colmena atacada de loquia americana, obviamente lo que están incorporando ustedes al colmenar es un problema. Están incorporando una enfermedad terriblemente contagiosa. Entonces, por ese motivo es la sugerencia de todo enjambre que casen, dejarlo, aunque sea un mes y medio, fuera del colmenar, para
hacer ese análisis de plagas y enfermedades que puedan llegar a incorporar por esta vía. El tema que vamos a ver ahora es la colmena americana. Cuando uno habla de historia de los materiales de la colmena, se llega a este presente que es la colmena americana. En este punto, lo básico, lo esencial es el material estándar. Por eso, en el apunte que le hemos facilitado, están absolutamente todas las medidas para quienes lo quieran fabricar, en lo que son las dimensiones del piso, de la cámara de cría, la media alza, el 3/4, el techo, los marquitos. Y esto es básico por dos motivos. Uno, para el manejo en el colmenar es fundamental que el material sea todo exactamente igual. Y más aún para lo que es todo lo que hace a la compraventa, porque material de medidas diferentes, hay cámaras todavía que están dando vueltas que son de 8 marquitos, otras de 9, y bueno, cuando es el tema de la cosecha realmente es todo un problema, porque todo lo que se mueve en función de la apicultura se hace en función de que todo es estándar. En esto, insisto, todo lo que es medidas están en detalle en el apunte. Lo que les quiero comentar ahora, para lo cual voy a ocupar un par de minutos, es un poco la división que hay en los materiales en cuanto a su durabilidad. Está el grupo de lo que es la madera dura, en esto, por ejemplo, básicamente todo lo que responde al algarrobo, y por el otro lado, lo de madera blanda, básicamente eucaliptus, o por ahí puede ser pino también. Esto lo comento porque el costo de un grupo de madera y del otro no difiere mucho, porque una madera dura en relación a una madera blanda, estamos hablando de un sobreprecio de promedio un 40, un 50%, cuando la duración de la madera dura, sea en un piso, sea en una cámara, sea en un techo, estamos hablando de 30 años o más, contra los 5, 6, 7, 8 años no más de una madera blanda. Y vuelvo a lo que les dije en el inicio, el sobreprecio de la madera dura está en el orden del no más del 40 o 50%. Muchos se inclinan por la madera blanda porque, bueno, obviamente es un peso mucho menor, un alza de madera blanda pesa promedio 1/3 de un alza de algarrobo, pero vuelvo a lo mismo, nosotros siempre sugerimos la madera dura porque más allá de los costos, que en ese sentido es a favor de la madera dura, el tema de la renovación del material no es sencillo, hay que hacerlo en épocas muy puntuales del año, como puede ser el ideal, es en el inicio de la primavera. Renovar una cámara de cría implica tener que retirar los 10 marquitos para colocarlos en la cámara nueva. Eso sí o sí un poco hay que hacerlo solamente en primavera, porque en ese movimiento de marquitos cabe la posibilidad, por ejemplo, de matar la reina. Si uno lo hace fuera de época donde no pueden, digamos, producir una nueva reina, esa colmena en definitiva se termina perdiendo por tan solo el tema recambio de material. Por eso
más allá del tema de los costos, nosotros, insisto, sugerimos siempre la madera dura porque parte de costos ni hablar que conviene. Y a su vez tiene esa gran ventaja de que una alza de algarrobo hecha en una sola hoja, un algarrobo sin nudos, un algarrobo, digamos, una madera sana, si esa alza fue clavada donde los clavos, digamos, fueron penetrados un par de milímetros por sobre nivel de la madera y bien pintado, hablemos, cuando digo un bien pintado me refiero a 5, 6, 7 manos de sintético bien diluido, y esa alza estamos hablando de una duración de no menos de 30, 35 años. Sumado al costo, los inconvenientes que puede traer ese recambio, entonces la única desventaja que les podría comentar, lo que les decía recién, es ese mayor peso que tiene. Después el tema de la conservación del material, en esto voy a ser lo voy a comentar así muy pocas palabras porque es un tema para módulos posteriores, pero si estamos hablando de miel convencional, cabe la posibilidad de pintado con sintético, que es eterno, un sintético de primera marca, digamos, pintado de lo que les decía recién, a través de 5 o 6 manos bien diluidas, es eterno. Si estamos hablando de miel orgánica, esa conservación del material vía sintético obviamente es imposible hacerlo, hay que recurrir a proteger el material con parafina, tiene sus riesgos, tiene sus problemas en cuanto a la aplicación del producto. La más sencilla para quienes se dediquen a lo orgánico es la conservación del material en aceite de lino por inmersión. Eso, digamos, en producción orgánica es una forma de conservarlo que está permitido, es de fácil implementación, no así la parafina, digamos, también hay que hacerlo por inmersión, se está hablando de mucha temperatura, eso acarrea un montón de riesgos que insisto, para quienes apunten a lo orgánico o dejan el material tal cual está, que para el caso, esa es la otra ventaja de la madera dura, el material no pintado marca solamente una diferencia en lo estético, no así en lo que es la conservación. ¿Por qué? Porque el material de madera dura, donde entra a flaquear, es en la parte donde se realiza el clavado del mismo. Por eso, teniendo la precaución, como dije minutos atrás, de incrustar un par de milímetros los clavos, ese problema no lo tienen, y lo que es la madera en sí, pintada o no pintada, en cuanto a duración, da igual. Para hacer una división básica, lo que va a miel convencional, la forma más sencilla y práctica es con sintético. Para lo que va a orgánico es o parafina, con los riesgos que les comenté, aceite por inmersión, o bien el material sin ningún tratamiento de nada. Nosotros siempre sugerimos hacerle algún tratamiento por más allá de la duración del material, el material a impregnarse minimiza un poco el ataque de algunas enfermedades, fundamentalmente de aquellas
que, digamos, desarrollan esporos de resistencia. Estoy hablando puntualmente de la loque americana. En este tema, en lo que más quiero hacer hincapié, que fundamentalmente para quienes se dediquen a fabricar el material, que sea estándar. Los motivos ya los enumeré. Para quienes lo compren, colmenas ya en marcha, tengan en presente ese punto también, porque bueno, hay muchas colmenas con material fabricado en forma muy artesanal, y bueno, uno ve que hay colmenas con cámara de 8 marquitos, de 9 marquitos, y bueno, eso se hace todo, realmente se torna todo un problema, porque en la medida que después vayan comprando material para la parte de producción de miel, es decir, es todo un problema por el lado que lo enfoque. Dentro de este tema, lo que les quiero comentar más, fundamentalmente para aquellos que se van a iniciar, es la vestimenta. En esto, inventos ya están todos hechos, por eso, digamos, lo seguro, lo que les sugiero es, sea un buzo entero, sea un medio buzo, como se le llama, lo que fuere, pero que al colmenar más, en especial para quienes se inician, sea que vayan a revisar 2 colmenas, 10 colmenas, las que fuere, vayan bien protegidos. Por eso, hablar de vestimenta, quiero limitarme solamente a lo que les mencioné para que el tema quede bien claro. Un buen buzo, todos los buzos ahora vienen con la máscara incluida, par de guantes de los que vienen para apicultura, con la sobreprotección que sobrepasa los codos, zapatillas y polaina o botas, pero siempre bien protegidos. En este tema vestimenta, podría comentar muchas cosas más, pero voy a ocupar un par de minutos. Más que en el tema vestimenta, lo que es importante cuando vayan al colmenar, y en especial para aquellos que se inicien, es en el horario. Uno ve que mucha gente por ahí va a la mañana temprano o bien a última hora de la tarde, por una cuestión de un poco evitar los picos de temperatura. Y esto realmente es un problema para quien va a las colmenas y para quienes están en la zona. ¿Por qué? Sea por la mañana temprano o fuere en últimas horas de la tarde, quien va a abrir una colmena para revisarla se encuentra con toda la población de abeja en la colmena. Se encuentra con la abeja nodriza, abocada a temas de limpieza, temas de alimentación, y se encuentra fundamentalmente, y ahí es donde está el problema, con la abeja vieja. Con la abeja vieja, esa abeja que es la que va al campo a buscar néctar, esa abeja vieja que es la que va al campo a buscar polen. Obviamente se entabla cuando uno abre una colmena y la abeja lo primero que hace, más si uno no lo hace con cuidado, es o ataca, o en la sorpresa de que pasa algo raro en la colmena, llena su buche porque precisamente no sabe qué es lo que pasa. Pero siempre se está, digamos, en diálogo con esa abeja vieja. La sugerencia, y eso en la medida que vayan teniendo contacto con la colmena, lo van a ir ustedes mismos viendo,
es trabajar en el horario del día donde esa abeja vieja en la colmena no está. Hay zonas, de acuerdo a la floración que hay, por eso lo que les digo, lo que ustedes mismos lo van a ir viendo en qué horario tienen que ir a la colmena. Ese horario se lo va a dar las colmenas en ese colmenar de acuerdo a la floración que hay. Como norma general les diría, en la pradera, una pradera artificial, una pastura natural, en el grueso de la floración que da el monte natural, ese horario de las 10 de la mañana a las 3, 3 y media, 4 de la tarde, es el horario en el que la abeja vieja está trabajando. Entonces, abrir una colmena dentro de ese horario significa estar trabajando con la abeja nodriza, que es la que todavía no vuela y es con la que uno va, digamos, a entablar un diálogo. Fuera de ese horario, sea antes de las 10 o después de las 3 o 4 de la tarde, el diálogo se entabla con la abeja vieja, sinónimo de abeja que pica. Yo les tiro ese horario, digamos, un poco así orientativo, porque, bueno, es el horario donde normalmente la abeja trabaja, que es normalmente el horario donde la flor segrega néctar. Hay casos a veces, por ejemplo, podría decir, en el caso de un girasol, donde el grueso de segregación de néctar se da en la mañana, y bueno, entonces en ese lugar donde la abeja está libando un girasol, el horario a ir es en ese de la mañana. Hay otras pasturas que quizás dan el grueso de néctar, el grueso de la producción de néctar por la tarde, más en los casos donde la temperatura es súper excesiva. Entonces en ese horario es donde hay que ir, porque en el horario donde la abeja vieja no está dentro de la colmena, por ejemplo, diría a veces hasta de ir con una simple máscara y una camisa, en el horario donde la abeja vieja está en la colmena, y más si es un día donde, digamos, atípico para ese momento del año, por ejemplo, en diciembre, que esté por demás de fresco, o en septiembre, octubre, donde realmente esté frío, digamos, todo lo que hace a lo anormal para esos días del año, y más aún si se va fuera de ese horario donde la flor segrega néctar, es donde normalmente se ocasionan la gran mayoría de los problemas, no solo tanto para el apicultor que va, sino para la gente, como les dije en el inicio, que está en el lugar, los animales que están en el lugar. Por eso el tema vestimenta es más, digamos, un complemento del horario a visitar la colmena. Recomendaciones: tratarla con todo, absolutamente todo el cuidado del mundo. Ahí en el apunte está clarito de cómo abrir una colmena, en lo posible siempre por la parte posterior, a lo sumo por un lateral, jamás por la parte del frente de la colmena, digamos, evitar los movimientos bruscos, evitar ir con ropa de color oscuro, digamos, son todas cosas que son tanto o más importante que lo que es la vestimenta en sí. Y esto lo digo porque digamos, cuando uno abre una colmena, en medio como que se entabla uno, la abeja lo toma como un ataque. Entonces la abeja, ante el disturbio que se produce en la apertura de una colmena, o busca picar directamente, o bien, digamos, las más mansitas
se llenan el buche de miel porque no saben lo que pasa. Y bueno, en definitiva eso es lo mejor que puede pasarle al apicultor que va en un horario no apropiado. La abeja al llenar el buche de miel se encorva, entonces las posibilidades de picar, digamos, son menores. Sobre este tema, insisto, en el apunte es lo más completo que está en cuanto a la cantidad de hojas que le hemos dedicado, pero siempre haciendo hincapié en todo lo que es las dimensiones, apuntando a que el material sea, pero estrictamente estándar. ¿Por qué? Porque un marquito hecho, digamos, más grande que la medida estándar impide el movimiento interno de una abeja para pasar de un marquito al otro. Si el marquito salió mucho más chico de lo que realmente tiene que ser, ese espacio, ese sobreespacio, la abeja lo va a propolizar. Una alza hecha con una altura menor a la correcta, el marquito enseguida va a tocar en el piso, consecuencia de eso el techo no cierra bien. Son problemas por el lado que lo enfoquen. El material no estándar a cada colmena que se abre se traduce en un nuevo problema. En esto otra cosa no. Después vamos a ver en módulos posteriores, para la parte que ahora estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que es orgánico. Cuando hablo de orgánico no estoy hablando solamente de miel, sino de un producto que en el mundo cada vez tiene mayor cabida, que es el propóleo. Y esto lo comento en este módulo inicial porque el principal problema que tiene el propóleo argentino en su intención de ingresar al mercado internacional es la calidad. Y la calidad en el propóleo es un poco por digamos, la parte de lo que se usa para el control de plagas y enfermedades, pero básicamente es por el material de la construcción de la colmena. Como una parte de propóleo se saca por mallas, ahí no habría problema, pero mucha parte se saca por lo que es el propóleo de raspado. Entonces el material para esta producción, que cada vez se está impulsando más porque realmente hay argumentos para hacerlo, el tema del material, insisto, para este producto es básico. Por eso en el módulo correspondiente lo vamos a ver en detalle, pero lo quería un poco comentar aquí porque bueno, es algo nuevo, en un par de años que se está trabajando en este tema y bueno, pues considero correcto haberlo mencionado. Acá otro punto que marca son las construcciones de las abejas. Si ustedes toman un marquito con cera estampada, van a ver que la plancha de la cera son todos, digamos, dibujos hexagonales iguales. Pero, digamos, cuando esa hoja de cera estampada la abeja lo entra a estirar, es ahí donde va a ir marcando la diferencia. Como lo están viendo ahí en la imagen, el marquito de la derecha, el marquito oscuro, marquito ya con cera de 4, 5, 6 años, y bueno, eso después lo vamos a ver en el módulo de enfermedades. Ese estado de ese marquito les está marcando la necesidad imperiosa de la renovación por el marquito que está a la izquierda de la imagen, sea como muestra en este caso la imagen, cera estampada, o sea el caso ya de una cera labrada. Y eso es
es fundamental porque en el de la derecha, cada huevo que la reina coloque en ese marquito está colocando un huevo en un nido de enfermedades, en un nido lleno de esporos, en un nido lleno de virus. Consecuencia de todo eso, la abeja que pueda nacer de ahí ya, digamos, lleva el grueso de posibilidades que sea una abeja enferma. De ahí la necesidad sí o sí de cada año ir renovando 1 o 2 mínimo marquitos en la cámara de cría, obviamente por el marquito que está en la izquierda de la imagen. Yo les decía, en esa hoja de cera de la izquierda que está en la imagen, si uno lo ve en detalle, todas las celditas son hexagonales. Eso, cuando la abeja lo empieza a estirar, estoy hablando de un marquito como ese en la cámara de cría, las celdas que están en la parte central del marquito son las que van a usar para la postura de, digamos, del huevo que se va a convertir en una obrera. Luego, en la parte, digamos, donde la cera se incrusta en el lomo del marquito, esas celditas ya no son hexagonales, sino que tienen, en vez de 6 lados, ya tienen 5, que son las celdas de fijación. Esas celdas de fijación las ocupan para bueno, ponerles miel. En la parte inferior del marquito, esas mismas celdas hexagonales, ya el tamaño es mayor, el tamaño ya es mucho mayor, porque en todo un lateral inferior de esa celda, de ese marquito, quise decir, lo van a ocupar para desarrollar zánganos. Entonces, a esa misma celdita que en el centro del marquito tiene, digamos, una dimensión normal, en la parte inferior esa dimensión es mucho mayor, porque obviamente el tamaño del zángano, al ser mayor, necesita un nido mayor. En este tema, después, bueno, hay, digamos, un estadio intermedio de celdas, que es cuando de la parte central, donde están las celdas de obrera, se van convirtiendo en mayor tamaño en la parte inferior en celdas de zángano. Ahí también se encuentran celdas de transición, como se le llama, donde el tamaño y forma fundamentalmente ya no son hexagonales, hay de 6 lados, hay de 5, son las de transición. Por supuesto, estos marquitos, estoy hablando de todo lo que va en la cámara de cría. En los marquitos de las alzas melarias, obviamente ya todo lo que es celdas de zánganos casi no hay. Entonces un marquito de una alza melaria tiene prácticamente la misma construcción, en el sentido de que todas las celditas son hexagonales y casi todas del mismo tamaño. El último tema, si bien en el temario está, como insisto, al final del módulo, pero es, a mi modo de ver, el más importante de todos. Estoy hablando de la instalación de la apiaria. En un país donde la agricultura en estas últimas década o 2 décadas ha ido avanzando y desplazando fundamentalmente a la parte de tambo, eso hizo que el tema de la instalación en cuanto al lugar de un colmenar pase a ser realmente un problema. Hace 35 años atrás, un colmenar lo instalaba donde uno realmente quería,
en función de lo que comenté en el inicio de este módulo, que era conseguir una floración temprana en la primavera por el tema de la reproducción, una buena floración de fines de primavera, principios de verano por el tema de la producción, y una buena floración en el post cosecha para acomodar a la colmena en forma ideal para la invernada. Insisto, el avance de la agricultura, fundamentalmente de la soja y algo del trigo, en un cultivo como se está haciendo en el país de punta, eso llevó a que todos esos potreros sembrados con pasturas o bien con pastura natural fueron reemplazados por soja, sinónimo de que no quedó absolutamente nada de hierba natural. Entonces, hoy conseguir un lugar con esas tres características que les dije un par de minutos atrás, cada vez se hace más difícil, pero es a lo que hay que apuntar sí o sí, porque todo lo que no se consiga en forma natural en esos tres periodos hay que reemplazarlo por lo artificial, y lo artificial en apicultura es realmente complejo, porque toda la intervención que pueda hacer el apicultor en las abejas es simplemente para ayudar al ciclo natural de la colmena. Esto significa, en primavera, por ejemplo, donde la floración es buena, si se complica por un atraso en el inicio de la primavera climática, recurrir a la alimentación, sea de incentivación, sea de alimentación, digamos, propiamente dicha, pero recurrir a estos medios solamente en los casos que se necesita por una adversidad puntual, y no cuando se tiene que estar alimentando, sea para una fuente energética, sea para una fuente proteica, continuamente, porque en la zona no hay absolutamente nada. Por eso, en este tema, lo básico, lo elemental es la ubicación, buscando esos tres momentos de una buena oferta floral. Con eso resuelto en cuanto a la ubicación del apiario, lo que va quedando es un poco ir favoreciendo hasta donde se puede, la vida de la abeja en esa colmena. Con esto quiero decir, siempre buscar una media sombra, o al menos una media sombra, el ideal, estoy hablando de la sombra de un algarrobo, la sombra de un chañare, la sombra de una cina, todo lo que apunte a ser una media sombra, o bien si es una sombra tupida, como puede ser por ejemplo un paraíso, que en las horas pico de calor de 10 a 15, 16 tenga sombra. Y esto es una cuestión de ir buscando el óptimo en cuanto a lo que esa colmena nos puede brindar, porque en un día de calor de 40 grados a la sombra, una colmena a pleno rayo del sol, en ese horario de las 10 a las 15, 16, esa colmena no produce prácticamente nada, porque toda la población de esa colmena está un poco abocada pura y exclusivamente a lo que es la ventilación interna, para que la cría no muera por exceso de calor, para que la cera no se funda. Entonces, el potencial de esa colmena al rayo del sol, y que
viene cada vez a menos porque puede tener una excelente floración, pero no la va a ocupar porque en la hora pico de trabajo, en vez de estar ingresando néctar a la colmena, tiene que estar ventilando. En el tema de ubicación de las colmenas, por ahí podrán leer que mucha gente le da una importancia que no la tiene en cuanto a la orientación, en el sentido que por ahí van a leer que bueno, la piquera tiene que estar orientada para el este, porque a la mañana, cuando el sol sale, la colmena esa empieza a trabajar más temprano, y eso entra en la parte anecdótica de la apicultura, porque el comenzar a trabajar más temprano por la mañana, como el seguir hasta más tarde en las últimas horas de la nochecita, es una cuestión genética, que eso lo vamos a ver en el módulo precisamente de genética, y no por una cuestión anecdótica de que la colmena con la piquera al este es la primera que le da el sol y consecuencia de eso empieza a trabajar más temprano. En esto, de los puntos básicos a considerar en cuanto a la ubicación de un apiario, es el principalísimo es la ubicación en cuanto a la oferta floral que tiene, en los 3 momentos básicos que les comenté en el inicio: septiembre-octubre por la reproducción, noviembre-diciembre por el tema de la producción, y en el febrero-marzo por el tema de ir preparando una buena invernada de esa colmena. Si se tiene el lugar con esas características, lo que les decía recién, el tema de una media sombra para que la colmena pueda desarrollar ese potencial que tiene en ese buen lugar en cuanto a flora apícola se refiere. Lo otro, que la colmena no tiene que estar, como les dije recién, que para el este por el tema del sol, que el resguardo de los vientos del sur, son cosas que rayan más con lo anecdótico que con la realidad. Sí, el colmenar instalado en un monte donde ustedes puedan lograr una sombra alta y una sombra baja, obviamente ese colmenar va a estar más protegido en cuanto a los extremos de temperatura. El tiempo se terminó. Comento 2 palabras lo del inicio. Cuanta duda tengan, nosotros vamos a estar en los exámenes cuando termine este cuatrimestre, quienes estamos en la planta docente, el coordinador también va a estar con nosotros, así que a todos, absolutamente a todos, quienes les haya quedado alguna duda o para quienes tengan propuestas o los que fuere, los esperamos en los exámenes.